Gracias por su sintonía. Un gusto que nos acompañe otro sábado más en Sin Su Permiso, la entrevista. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos cuenta desde hace una semana con una nueva titular, la licenciada Raquel Caballero de Guevara. El periodo de su gestión inició el 22 de septiembre y va a concluir en septiembre del año 2019. Antes de saludar a la procuradora, saludamos a Ana Giralt y a Francesca Falconi. Ana, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Checa, buenas noches, bienvenida. Buenas noches amigos y amigas televidentes. Procuradora, buenas noches, bienvenida, muchas felicidades. Un gusto y de verdad un gran honor que una mujer sea la nueva Procuradora General para la Defensa de los Derechos Humanos. Gracias por haber aceptado la invitación. No, gracias a ustedes, buenas noches, gracias por invitarme y claro que sí, es un triunfo también de las mujeres, ¿verdad? Yo me siento esto porque el día de la elección quiero contarles que el Grupo Parlamentario de Mujeres celebraba eso, el triunfo porque se está promulgando ahorita por la paridad. Ustedes recuerdan que en la Constitución se establece que todas las personas somos iguales ante la ley, pero eso es una igualdad formal. En la realidad, la ley de partidos políticos dice que solamente el 30% de participación de las mujeres. ¿Cómo asegurar eso? Entonces realmente ahí no hay igualdad. Eso es otra. Desde ya como que sin meternos en la materia constitucional, pero vemos que hay algunas diferencias allí que están bien claras y evidentes. Bueno, lo importante es reiterar las felicitaciones y esperamos una gran labor en lo que sería su periodo de 2 años, ¿verdad? 3 años. 3 años, perdón. 3 años. Para iniciar, Procuradora, yo sé que quizás mucha gente esto lo sabe, pero también sabemos que hay mucha gente que no lo sabe. Quisiéramos empezar con un vistazo general de qué es lo que hace la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, porque hay bastante desconocimiento. Sí. ¿Para qué sirve la Procuraduría de Derechos Humanos? Bueno, para empezar, quiero decirles que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es una institución que tiene rango constitucional, para empezar. En segundo lugar, la Procuraduría es hija de los acuerdos de paz. De hecho, el día 16 de enero del 2017 vamos a cumplir 25 años de la firma de los acuerdos de paz. La Procuraduría surge de las personas, del grupo que estaban que se hizo la negociación para llegar a la firma de la paz. Uno de los acuerdos fue esto: crear una institución que velara por el respeto y la garantía de los derechos humanos en El Salvador. Se llegó a ese acuerdo y de ahí surge la Procuraduría. Se le dio el mandato y bueno, el mandato es bastante amplio. El mandato está ahí y ese es uno de los retos que tengo también, de divulgar el mandato de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos. Esta Defensoría del Pueblo tiene 14 funciones constitucionales, principalmente velar por el respeto y garantía de los derechos humanos en El Salvador. La Constitución también establece como funciones investigar de oficio por denuncia que hubiere recibido casos de violaciones a los derechos humanos, asistir a las presuntas víctimas de violaciones a derechos humanos. Es decir, esas son como no las principales, pero son las primeras. Y hay 14 funciones como para dar a conocer toda la amplitud del trabajo que tiene. Procuradora, y en estos casi 25 años, ¿cree usted que la población entiende la relevancia, el alcance y para qué está la Procuraduría? Y que la utiliza, ¿verdad? Y que la utiliza, o todavía hay un desconocimiento en la materia. Sí, lo que sucede es que, recordemos, y eso es una de las cosas y uno de mis retos y a lo que yo le estoy apostando. Después de 25 años, la realidad social que teníamos hace 25 años no es la misma actualmente. Entonces, uno de los temas que yo quiero también impulsar es hacer un análisis, y voy a convocar a todas las mesas temáticas. De hecho ya estamos en eso, y voy a formar también una mesa de consejo consultivo. Por supuesto que ahí van a haber comunicadoras y comunicadores sociales, para tratar de ser inclusivo, para analizar cuál debe ser el rol de la Procuraduría en base al mandato constitucional en el contexto actual. Porque, pues, si bien es cierto, ahora todavía tenemos denuncias de ejecuciones sumarias, pero hace 25 años esto era casi el pan de todos los días, ¿verdad? Entonces, a 25 años la situación es diferente.
el Estado salvadoreño ha progresado, también cuando encontramos una opinión pública, la población está más pendiente de lo que hacen los funcionarios, el tema de transparencia, vemos que son otras condiciones, hay otro contexto, y por eso nosotros queremos ver, o sea, si yo les comento, y parte de mi reto va a ser reproducir el mandato de la Procuraduría que me ha sido conferido, y de esa manera que la población sepa cuáles son sus derechos, queremos seguir, y uno de mis retos también, en la Procuraduría funciona una escuela de derechos humanos que estamos haciendo coordinaciones con las demás escuelas de formación de todo el sector justicia. Vamos a fortalecer precisamente para divulgar el mandato. Un rol educativo, definitivamente, promoción y divulgación de los derechos humanos, que son los derechos humanos, cuál es la labor de la Procuraduría para que la población conozca. ¿Cuáles son las violaciones más comunes a los derechos humanos actualmente? Y si usted a una semana ya tiene un inventario de las denuncias que hay, de las que ya se resolvieron, de las pendientes por resolver. Bueno, mire, yo le voy a decir que yo llegué a la Procuraduría al 2001 y ya sí, conozco y he estado en todos los cargos de dirección, he tenido un conocimiento de esto. Definitivamente que hay casos, y yo, si me permite por los números, hay casos que se han atendido y casos que todavía están pendientes. Pero sí, por ejemplo, los casos más que han sido de las estadísticas que hemos tenido en lo que va del año, está hasta de enero a agosto de este año, por ejemplo, el derecho humano que ha sido más violentado y que han acudido las personas, han sido 276 casos. De seguridad personal, 110. De derecho al trabajo. Pero el primero, ¿cuál es? Sí, integridad personal. ¿Pero qué es? ¿Que abusos también de, bueno, la institución lamentablemente así es, porque yo creo que por el tipo de trabajo y por la cantidad de personas que hay, es la Policía Nacional Civil la más denunciada. De hecho, ya tengo pendiente una reunión con el director de la policía para ver qué se puede hacer para... es decir, que sobre todo por el tema esto de la gente se siente abusada por el trato que le da la Policía Nacional Civil y va y pone la denuncia. Pone la denuncia. Ahora, hay casos concretos que se dan y nosotros le damos el trámite y en algunos casos pues estos casos son de este año. De enero a agosto del 2016. Vaya, pero la Procuraduría también entra en la categoría de retardación de justicia. Fíjese hay demasiados archivos. Fíjese que lamentablemente tengo que reconocer que sí hay bastante casos que nosotros les denominamos mora, ¿verdad? Que hay mora en el trámite. Más o menos de cuánto es la mora. Es bastante alarmante la cifra, de hecho es uno de mis apuestas porque yo el 2009 hice un diagnóstico en el sistema de protección, en el área de tutela, y hay casos desde que se fundó la Procuraduría. Es decir, casos de hace 25 años. Es correcto. Bueno, yo había hecho unas cuentas como de 12,000, parece que ya llegan a los 20,000 casos. Entonces yo tengo que hacer un plan en contingencial para reducir estos casos. Pero ¿cómo una Procuraduría con un presupuesto que es de 9.5 millones? Ajá. Puede resolver. Son 10.1. Puede resolver 20,000 casos. O sea, es imposible, es una tarea titánica, pero le estamos apostando porque, miren, lo más valioso que tiene la institución es su personal comprometido. Bueno, en 10 años, de paso, si lo podemos mencionar, en 10 años no ha habido una nivelación salarial, pero el personal ahí está queriendo salir adelante con el trabajo, ¿verdad? Y con mucha responsabilidad. Han habido algunas decisiones que se han tomado que han sido acertadas, otras que vamos a revisarlas. Por ejemplo, el tema de la descentralización de la firma. Ustedes saben que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos es una institución unipersonal. Si se centraliza toda la firma a nivel nacional, tenemos en la institución delegaciones departamentales en cada una de las cabeceras departamentales y tengo también 3 locales, una en Santa Rosa Lima, en Metapán y en Soyapango. Si centralizamos como había sido siempre, ahí hay un embudo, un cuello de botella, como se dice, ¿verdad? Comúnmente. Entonces, ahora una de las decisiones que hicieron mis antecesores es el tema de la descentralización de la firma y eso ha permitido oxigenar un poco el despacho y dar una respuesta más ágil. Y ahorita estamos revisando el sistema de protección, ya recibí la llamada de Perú que me van a apoyar de GIZ para el tema del sistema de protección, para que sea más ágil el sistema y poder dar una atención más pronta, ¿verdad? Oportuna y eficaz a toda la población que cuando acude a cuando usted hablaba de estos 276 casos, ¿se refieren a que las personas sienten que se les ha violentado su integridad porque por
por abuso de poder de parte de la PNC, por el área de tránsito? Específicamente, ¿qué Fiscalía, tipo Procuraduría General, perdón. específicamente qué tipo de abusos contra la PNC es que se denuncian en estos 276 Bueno, malos casos? tratos, abusos de autoridad en contra de la integridad personal de las personas. Entonces tenemos... ¿Pero qué hacen con estos 276 casos? Una vez reciben la denuncia... muy bien. Bueno, ¿cómo tramitamos? ¿Cuál es el flujo del expediente, digamos, de una denuncia? Nosotros podemos, mire, lo que la Procuraduría hace es, como es propiciar una de parte del mandato, dice que es supervisar, el numeral, el ordinal séptimo dice supervisar la actuación de la administración pública frente a las personas. Y por otro lado también el ordinal décimo dice promover y proponer las medidas que estimen necesarias en orden de prevenir las violaciones a los derechos humanos. Entonces, con esas dos facultades, nosotros podemos tomar un teléfono y decir, mire, aquí está una persona que necesita medicinas y entonces o hay una persona aquí con VIH, por ejemplo, ¿verdad? Y no le dan la cita, sino que hasta cierto un tiempo más. O un cardiología. Están violando su derecho a acceso a la salud. Acceso a la salud. Entonces, con una gestión directa, así le denominamos, una gestión directa, una llamada o un acompañamiento, ¿verdad? A las instituciones, y eso ha permitido atender a la persona el mismo día o el siguiente día y su caso se ha resuelto. Procuradora, ¿y la ciudadanía entiende cuándo denunciar ante la Procuraduría, cuándo denunciar ante la Fiscalía, cuándo denunciar ante la otra Procuraduría? ¿O hay alguna confusión? Mi percepción es que la gente no tiene claro qué denuncia y qué no denuncia ante ustedes. Antes Muy de que buena, me responda, sí. solo quería comentar que para esto tenemos menos de un minuto porque tenemos que ir al primer corte. Así bueno. que para que la respuesta trate de hacerla un resumen, por favor. Sí, lo que pasa que nosotros, eso es lo que sucede, que a la Procuraduría llegan diferentes personas que han ido a diferentes instituciones y no les han dado respuesta. Y llegan a la Procuraduría, mire, ¿a dónde vamos? Porque yo ya fui a la Fiscalía, yo ya fui a la Procuraduría, yo ya fui a la Policía y no me atienden. Entonces, ¿a quién le digo? Entonces digamos, mire, de acuerdo al mandato constitucional, esto le toca a X institución y hacemos la Pero qué gestión frustrante directa. para la ciudadanía, para un ciudadano después de venir de una institución que otra lo remita a la otra institución. Es decir, lo que se refleja es un desconocimiento. Totalmente, totalmente. Por ejemplo, en Consolidado Nacional yo tengo orientaciones, hemos dado 6.400. O sea, han llegado 6.400 personas preguntando, buscando el rumbo porque no han sido atendidos. Y han habido denuncias concretas, 1.248. Y las denuncias concretas, entonces hemos tenido hasta agosto 7.648 casos que hemos atendido. En algunos casos hemos hecho esa gestión directa, es decir, resolver así porque el caso así lo amerita, y hay otros casos que son más complicados que tenemos que hacer una investigación un poquito más, y lo que hacemos es activar a las instituciones para dar respuesta a esta persona usuaria que llega y la demanda o la denuncia que hacen sea resuelta lo más Hay un pronto. trabajo interinstitucional. Hay un trabajo, y yo O le he un puesto apoyo eso. interinstitucional. Yo a eso le he puesto la coordinación interinstitucional. Y cuando usted me decía lo de la confusión, por eso que también, y si quieren en el siguiente bloque, Sí, porque sí, ya sí. me dijeron, Vamos a ir a una pausa comercial. lo hablamos y eso. yo sé que nos quiere comentar sobre el posible cambio de nombre, porque seguramente eso es parte de la De la estrategia confusión. para darle claridad. Vamos Sí. a una primera pausa comercial, ya regresamos. Continuamos, Procuradora, usted estaba por contarnos una de sus principales iniciativas de cara a esta gestión, que es el cambio de nombre de la Procuraduría, porque eso también podría venir a ayudar para que la gente tuviese más claridad. Si nos puede comentar al respecto. Sí, porque como las dos instituciones, una es Procuraduría General de la República y la otra Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, claro, en el momento, si nos ponemos en el momento histórico, hace 25 años, lo que querían era, en los acuerdos de paz, era una institución que velara por la defensa de los derechos humanos. Y le pusieron Procuraduría, pero nosotros no procuramos, no ejercemos la procuración en el órgano judicial. Y muchas personas llegan, mire, denme abogado, para que fije que la cuota alimenticia, que esto, que el otro, no damos. Y por eso es importante lo que decía Ana, ¿verdad? De aclararle a la población, y por eso también la iniciativa y esta estrategia para darle claridad al trabajo que tenemos. Pero ¿cuál es entonces la competencia legal de la Procuraduría? Si no procuran, ¿qué es lo que hacen? Defensoría del Pueblo. Entonces ustedes serían como una defensoría de los Defensoría derechos. de los derechos humanos. Nosotros Por ahí apuntaría el nuevo nombre. Sí, ¿Ya lo tiene definido el nombre? Defensoría del Pueblo.
La Defensoría del Pueblo. Defensoría del esto, Pueblo. Esto lo está dando ahorita como una primicia. Bueno, O ya lo había dicho, dicho, ya lo había había dicho en los mencionado. medios, pero les El aclaro. nuevo nombre sería la Defensoría del Pueblo. Defensoría del Pueblo. De hecho, es que la Defensoría del Pueblo surge del derecho romano, que era el defensor de la plebis, defensor del pueblo. Que eso, el espíritu del legislador constituyente fue eso, defender los derechos Pero el del defensor pueblo. del pueblo no tiene una implicación legal, no tiene como que, bueno, el pueblo va a entender que ahí Necesito me un van a ir a abogado. defender. Entonces que probablemente me pongan un abogado. Defensa de los derechos humanos. No, es que la procuración sí es ejercicio ante un tribunal. Esa es como La la defensa diferencia. no. La defensa no, la defensa es atender estos casos, como les he mencionado, de esta... La de defensa la- vendría siendo una asesoría. No es asesoría, porque el mandato es bastante amplio, sería en base al mandato. Nosotros hacemos defensa de los derechos humanos, entonces sería, y bueno, a nivel internacional, todas las instituciones nacionales de derechos humanos, como lo es actualmente la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, todas se denominan Defensoría del Pueblo, porque es lo que hacemos, es la defensa de los derechos Pero humanos de la ustedes no población. judicializan casos. No judicializamos No casos. pueden, legalmente no pueden judicializar. Tenemos, mire, hay una atribución, ¿Cómo sí no hay una hay una atribución en el artículo siempre 194, Romano 1, dice promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los derechos humanos. Hay casos excepcionales. Por ejemplo, nosotros podemos intervenir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, bueno, primero la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el sistema interamericano de la Convención de los Derechos Humanos y ante la Corte... Como lo que pasó con el caso de Roque Dalton, que después vamos a hablar de eso. Algo así, es decir. Sí, y bueno, el caso de las hermanitas Serrano, ¿verdad? Que se llevó primero a la comisión y luego la Corte Interamericana emitió su pronunciamiento. Nosotros también, como Estado salvadoreño, se han suscrito y se han firmado y ratificado convenios internacionales sobre derechos humanos, tanto en el sistema interamericano como en el sistema universal. Y ahí en el sistema universal, ante Naciones Unidas, hay comités de derechos, comités de Naciones Unidas en base a cada una de las convenciones, y hay vigilan el cumplimiento de esa convención, ¿verdad? Eso es lo que Procuradora, hacemos. en la defensa que ustedes hacen de los derechos humanos, esa defensa es de obligatorio cumplimiento. Las disposiciones, recomendaciones o solicitudes que ustedes hacen, o puede pasar de que usted a mí me exija como institución y yo sencillamente no le haga caso. Bueno, hay una diferencia aquí, por eso también el tema de la procuración, porque si bien es cierto, nuestras instituciones, nuestras resoluciones y las sentencias, bueno, no hacemos sentencia, ¿verdad? Sino que pronunciamientos, y la misma Constitución dice elaborar y publicar informes, puedo dar declaraciones, puedo dar pronunciamiento, ¿verdad? Y puedo hacer resoluciones, así dice la Constitución. Entonces, cuando hablamos de esto, lo que implica la labor de la Procuraduría sí es de obligatorio cumplimiento, pero no como las decisiones jurisdiccionales, porque dice la misma Constitución, en el órgano judicial, y parte de su mandato es que el juez o la jueza va a vigilar el cumplimiento de la misma. Hay lo que se llama los acts 30, que son las formas compulsivas de hacer cumplir una orden judicial. Si a una persona que se le ha sancionado y se le ha condenado por la comisión de un hecho delictivo y no cumple, lo que se hace es llamar a los cuerpos de seguridad para hacer coercitivo el cumplimiento. Yo como defensora del pueblo, como ejerzo una magistratura de conciencia, decir, mire, aquí nos hemos puesto de acuerdo desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, nos hemos puesto de acuerdo todos los países para respetar los derechos humanos, y hay una Declaración Universal la que todos estamos de acuerdo. Entonces, si uno de los países, por ejemplo, si aquí ustedes representarán a cada uno de los países que hemos suscrito convenios, entonces, si una institución dentro del país está fallando, es el Estado el que está fallando por digamos, desde el sistema universal lo que está pasando. Yo no puedo meter preso al ministro, al X ministro, a X autoridad. ¿Cuál? ¿Verdad? Me explico, no puedo hacerlo Es un ejemplo. porque no llega hasta eso mi mandato, porque no son decisiones judiciales. Procuradora, ¿verdad? pero yo quisiera que pusiéramos un ejemplo práctico. Usted decía hace un rato, por ejemplo, podemos velar por un
paciente que no le están entregando su medicina para el VIH-Sida, que necesita algún retroviral o alguna de las medicinas que utilizan estos pacientes. Entonces ustedes hacen la llamada y logran la gestión y que les entreguen el medicamento. ¿Qué pasa si el Seguro Social o la instancia no tiene el medicamento y no lo da? Porque creo que a eso es a lo que se refiere Ana. A la final, ustedes pueden realmente concluir y cerrar eso. ¿Y qué pasa si la otra instancia dice, le voy a poner que no tenemos medicamentos? Sí. ¿Ustedes qué van a hacer? Muy bien. Yo le voy a contar de un caso concreto. De hecho, ayer me llegaron a buscar unos sindicalistas de Citrans sobre el caso de Rigoberto Soto, ¿verdad? Un sindicalista con un nacional nuestro que fue asesinado, y también ciudadano norteamericano que andaba en el país creando, pues, haciendo alianzas a nivel centroamericano, parece que era el mandato que él traía, de crear los sindicatos, ¿verdad? Y en ese marco lo asesina. Ahí hubo implicaciones, la Procuraduría tuvo intervención directa desde que el momento que él fue asesinado, desde en noviembre del 2004. Entonces, y la Procuraduría se pronunció sobre ese caso, decretó una medida cautelar porque había abuso por parte de la Policía Nacional Civil a los testigos criteriados. Estaban presionando a los testigos criteriados. Fue un caso bastante sonado y ahorita las personas quieren reactivarlo también, ¿verdad? Por la investigación, por la impunidad. Como esa hay muchos casos más, pero les quiero poner el ejemplo para que vean. Entonces allí hubo una medida cautelar en contra de la policía por, digamos, por la presión que estaban ejerciendo a los testigos. Luego, porque en el caso hubieron muchas cosas. Yo estoy tratando de resumir para hacer el ejemplo. Y luego la jueza segundo de instrucción en aquella época, estamos hablando de hace como 12 años, ¿verdad? No permitió y, digamos, no permitió que el personal de la institución llegase a ver el expediente. Y a nosotros falta la facultad es que ninguna autoridad puede a mí negarme la investigación, ninguna institución, ¿verdad? Por la magistratura de conciencia. Cualquier tipo de investigación. Por ejemplo, si me dicen que a las 2 de la mañana hay un problema en X institución, yo puedo llegar y decirle, ¿me permite pasar? Quiero hacer esto. Nadie me puede negar la entrada, me explico, ninguna institución, porque esa es la magistratura de conciencia que estoy ejerciendo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el caso Soto? La jueza simplemente no quiso ya mostrar el expediente. Entonces estaba faltando a una institución que tiene rango constitucional, que tiene magistratura de conciencia, decir, mire, ¿qué es lo que está pasando? Ella nos interrumpió, nos afectó, ¿verdad? Obstaculizó, esa es la palabra correcta. Entonces, y luego la misma Procuraduría emitió no vamos a meterla presa, porque no ese es el mandato, sino que hicimos una censura pública, que significa esta autoridad no quiso cumplir. Y eso a nivel internacional y a nivel, es decir, tú te portaste mal, le estoy diciendo. El señalamiento tiene implicaciones. Tiene implicaciones morales y obviamente, entonces sí es obligatorio cumplimiento. ¿Cómo queda una institución si, digamos, fuera cualquiera? Decir, y las demás, miren, esta institución ha violentado, me ha obstaculizado el mandato constitucional. ¿Y usted qué decisión tiene sobre este caso en particular, sobre este sindicalista? Bueno, las personas que llegaron están respaldadas también por un congresista, según parece, porque el señor era muy conocido allá, ¿verdad? Y como también era un ciudadano también, ¿verdad? Allá, lo que están pidiendo es que aperturemos el caso, reabramos, porque ha habido impunidad. Todavía no se van a reabrir. Usted puede llamar a la fiscalía y decir, claro, esos son los casos que no pueden resolverse de una llamada, ¿verdad? Esos son los casos, para que entiendan ustedes la diferencia. El tema de los medicamentos, con una llamada yo lo resuelvo. El tema de una cita médica, que ahora están tardándose 9 meses, 6 meses, yo digo, mire, esta persona tiene problemas en su columna, denle la cita no a 9 meses, désenla ya, si se puede, ¿no? Me explico. Con una gestión directa se puede hacer, pero ese caso no, porque ese caso lleva más cosas, el expediente es muy voluminoso y hay muchas implicaciones. Entonces, eso es parte de la agenda. ¿Y ha tomado usted alguna decisión? Sí, bueno, recibí la petición de estas personas, ¿verdad? Que quieren justicia y creo que es lo justo, y ese es mi trabajo.
velar porque realmente aquí se respeten los derechos humanos. Pero sí es se el va a derecho, reabrir el es el caso. derecho a la justicia y el derecho a no impunidad. Entonces, por supuesto que vamos a hacer las gestiones, yo voy a hacer parte del trabajo que tengo, ya pedí una reunión con el fiscal general de la República para gestionar, para hablar de muchos temas que son coincidentes, en los cuales podría ser este y otros muchos temas de interés nacional, en los que podamos coordinar esfuerzos. Procuradora, usted tiene que tener muy buenas relaciones entonces con muchos funcionarios. Y su antecesor, y me refiero a él porque es lo más inmediato, tuvo malas relaciones o varios enfrentamientos o encontronazos públicos con la Sala de lo Constitucional y con el director de la PNC. De hecho, es a raíz de una denuncia que promueve la Procuraduría que hay unos policías del GRP ahorita detenidos por supuestamente haber matado a unos pandilleros. Entonces, ¿cómo subsanar esas relaciones? Porque la sala le ordenó en su momento a su antecesor reinstalar a unos empleados y no los quiso reinstalar. Y a partir de ahí fue esos enfrentamientos verbales públicos. Vamos a la pausa para que nos responda, porque sé que no va a ser una respuesta fácil. Vamos a un corte comercial, ya regresamos. Continuamos, procuradora. La pregunta que le había planteado a Ana, para no repetirla porque era bastante larga, básicamente los choques que había tenido su antecesor con la PNC, algunas frases en contra de la Sala de lo Constitucional y el tema de miembros del GRP. Bueno, mire, yo como ya he dado declaraciones, yo respeto el trabajo que hicieron mis antecesores, la historia va a juzgar, ¿verdad? A mí me corresponde asumir mi mandato con responsabilidad y compromiso, lo cual significa quiero ejercer mi magistratura de conciencia a fin de lograr. Y digamos, si ustedes me preguntan, ¿en qué se va a destacar su mandato? Yo lo que quiero es, estamos en una situación de crisis de seguridad, lo que quiero es fomentar una cultura de respeto a los derechos humanos y eso pasa por la divulgación, la promoción de los derechos como hemos hablado. Y básicamente lo que quiero fomentar es una cultura de paz. Eso implica que yo creo mucho en las coordinaciones interinstitucionales, ver cómo quiero acompañar procesos, fortalecer, ¿verdad?, lo que ya está, y obviamente también voy a ser enérgica cuando los casos se den concretamente sobre violaciones a derechos humanos. Pero yo creo que es importante tener estos acercamientos con las instituciones. Cuando hablaba al principio de que la policía, para ser justos, no solamente con la policía, no solo la policía ha sido la única denunciada, claro, ha sido la más denunciada, sobre todo acordémonos de las medidas extraordinarias que están siendo implementadas y esto, aunque ha habido acuerdo absoluto de todas las fuerzas políticas del país, y que de hecho yo también respaldo la implementación de las medidas para el combate frontal de la delincuencia. ¿Usted está a favor de las medidas extraordinarias? Estoy a favor de la implementación de las medidas extraordinarias. Claro, por eso es que me tengo que reunir con el fiscal, con el ministro de Seguridad y Justicia, para ver que van a haber efectos, ¿verdad? Aquí, en cuanto a violaciones a derechos humanos, que sea lo menos posible de afectar a las personas civiles. Que haya mucho cuidado, ¿verdad?, en esto. Y por eso a eso me refiero, a fortalecer procesos, a acompañar procesos cuando son medidas tendientes a la garantía y el respeto a los derechos humanos en El Salvador, cuando estamos hablando de los derechos de la población. Que igual terminemos de enumerar quiénes son los principales denunciados de violación de derechos humanos más allá de la policía, porque la policía es el número uno, pero sí. ¿Quién es más? Después el Ministerio de la Defensa, en tercer lugar la Fiscalía, en cuarto lugar los gobiernos locales, estamos hablando de los consejos municipales, y en quinto lugar el órgano judicial. O sea, son las instituciones públicas. Sí, más denunciadas, definitivamente. Y las instituciones que combaten el crimen. Es bien curioso, son las instituciones que se suponen dan seguridad. La Fiscalía, la PNC, lo que pasa Defensa, el órgano judicial y los gobiernos son como locales. Vinculados. Sí, lo que pasa que yo tengo aquí como un resumen, pero hay diferentes, digamos, situaciones, casos que no son atendidos o casos que faltan al debido proceso, que es parte de los derechos humanos. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos establece, entre otras cosas, ¿verdad?, el derecho la misma Constitución, una de las garantías constitucionales es a ser oído y vencido en juicio. Entonces yo no puedo condenar la condena a usted y sin haberlo oído, eso no puede ser. Entonces hay casos que se han dado así. Hablando de casos específicos, queríamos conocer como su análisis con respecto a la situación del escalafón dentro del Ministerio de Salud.
Han habido paros, huelgas, marchas, amenazas, por un lado, porque ellos están exigiendo algo que por ley se les debe de otorgar, pero por otro lado hay pacientes que han dejado de ser atendidos. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? O sea, ¿cómo interviene ahí la Procuraduría? Exacto. Y ahí va a tener más claridad usted, bueno, para que tengamos más claridad cuál es el mandato y cómo aplicamos el mandato. En este tipo de casos, he estado revisando esto y me estoy empapando y ya verifiqué que no hay ningún pronunciamiento de mi antecesor sobre este tema. Entonces yo creo que aquí es donde procede la intervención, porque también la Procuraduría puede hacer buenos oficios, ¿verdad? Es el acercamiento y ser como el mecanismo de interlocución entre la sociedad civil y las instituciones del Estado. En este caso, concretamente, yo ya pedí una reunión con la ministra de Salud, ¿verdad? Para conocer más de cerca y de primera mano. ¿Cuándo se la va a dar? Pues estoy esperando que me conteste, ¿verdad? Entiendo que ayer firmé las cartas y, bueno, para todas las instituciones estoy esperando que me contesten. Ya me llamó el canciller, por ejemplo, que nos vamos a reunir el día lunes y ahí voy, ¿verdad? Con las demás instituciones. Entonces, estoy esperando que eso sea algo pronto, porque lo que quiero es, también reconozco el tema de problemas de falta de liquidez que tiene el gobierno, la problemática que hay. Ese es un planteamiento que ha presentado la ministra, pero también los sindicalistas tienen un planteamiento bien concreto y con una agenda bien concreta. Entonces, ¿cómo interviene la Procuraduría? Como mediadora, sentar una mesa de diálogo. Sentar una mesa de diálogo donde las partes pongan sus diferentes posiciones, sus planteamientos y a ver a qué acuerdos se pueden llegar. Los sindicalistas no se han acercado a la Procuraduría. Fíjese que curiosamente, no. Yo estaba revisando, eso fue lo primero que pregunté. ¿Por qué curiosamente? Porque por ejemplo, ayer llegaron personas, o sea, que a diario llegan sindicatos, a diario llegan con problemas pero será porque violaciones ellos lo a están derechos viendo como laborales. una violación a un derecho laboral y no un derecho humano. Es que los derechos laborales son derechos humanos. Ajá, pero puede Están ser en que el marco, están en el debajo marco. de. Sí. Ajá, pero Es que los derechos humanos es como el universo, digamos, ¿verdad? como la gran sombrilla. La gran sombrilla, y los derechos laborales son derechos humanos. Y personas que no fueron atendidas tampoco han ido a la Procuraduría de la Defensa. ¿Cómo no? Esos sí son los que ¿Ves? tenemos, Es los que casos puede tenemos. ser un tema de una confusión. Sí, una Por Es una eso, confusión. por eso mismo es importante sentarse a la mesa de diálogo por las personas que están Pero, siendo afectadas, procuradora, que sobre- están llegando a la Procuraduría. Sobre el derecho de un trabajador que exige un salario y sobre el derecho de una madre Estamos que se devuelve hablando- con un hijo que no está Estamos atendido. es que ahí yo estoy de acuerdo con usted, eso se llama colisión de derechos. Por eso es importante de sentar una mesa de diálogo ya, para ver a qué solución se llega para no Y afectar a más generalmente, población. ¿cómo se resuelve una colisión de derechos? Ajá. En su experiencia. Bueno, lo que pasa es que hay un tema muy importante. Usted no puede ejercer un derecho violando otro. Correcto. Pero para eso es lo que empezar. está pasando con los Eso es lo que está pasando. sindicalistas. Entonces, ¿cuál sería la solución? Que la ministra diga, mire, entonces, si no hay dinero, ¿qué solución le da a estas personas? Porque hay un planteamiento, hay un derecho adquirido, que muchas veces se habla de que los derechos adquiridos no se conquistan, ¿verdad? No se negocian. Los derechos adquiridos no se negocian. Entonces, ya está un derecho adquirido, entonces, ¿cuál sería la opción que va a dar el Ministerio de Salud a este personal bueno, hay turnos sabemos que el sector salud es el de los más paliados, 36 horas de turnos, unos turnos así casi inhumanos, ¿verdad? Y entonces con la expectativa ya no van a tener ese incentivo. Claro, según estaba viendo y conociendo, yo no quiero dar opiniones hasta no tener más un contacto directo sobre esto. Estaba buscando internamente y me dicen que no hay nada, ni de una ni de otra parte. Y lo que sí hay es todas las personas usuarias que han sido afectadas. Entonces, por eso a mí me interesa, como defensora del pueblo, acudir y ver, mire, sentémonos y veamos cómo resolvemos para no afectar a estas personas. Y hay otros casos, yo le mencionaba el caso de lo del GRP, estos policías que están detenidos. ¿Cómo usted ya se ha empapado de este caso? Ese caso todavía no lo tengo porque, bueno, he estado en unas cosas, saben que también el tema presupuestario, porque ya se presentó y se vence el viernes, entonces tenía que correr, son uno de los temas como ¿Y cuánto prioritarios. pidió este año usted? Bueno, fíjense que el ministro de Hacienda ya mandó el techo, ellos le llaman techo, es decir, Ajá. No se pase de aquí. no se pase de aquí. ¿De cuánto no se puede pasar? 10.1, que es el mismo presupuesto que se tenía en ¿Y 2015. cuánto quiere usted o cuánto necesita? Yo quiero unos 2 o 3 más. Entonces vamos a ver, ¿verdad? ¿Compensar a los diputados? Sí, porque serían demanda adicionales. ¿Por Entonces, qué? ¿Esos 2 o 3 más para qué son? ¿Para fortalecer qué? ¿Para contratación de personal? ¿Para una salarios. labor de divulgación? para varios rubros. De hecho, usted ya lo dijo, ¿verdad? Una nivelación salarial, algo digno,
estamos pidiendo nivelación. Mi equipo UFI de la unidad financiera me han hecho un cuadro comparativo como somos parte por el momento del Ministerio Público con la Fiscalía, la Procuraduría General de la República y nosotros, y hay unas diferencias ahí en algunos puestos, bastante, desde la titular, ¿verdad? Una diferencia, está realmente bastante grande las diferencias. Entonces, consideramos que el personal que tenemos, un personal comprometido y estamos, la Procuraduría ¿Cuánto es está el salario abierta, de la Procuradora General? ronda los 5,000 o más, creo. ¿Y eso es bajo en comparación con qué otros titulares? ¿O está...? No, pero estamos hablando de la General de la República, Sí, ¿verdad? que es parte del Ministerio Público. Sí, de la Ajá. Procuradora General son 5,000. Sí, y yo Y tengo de como 2,000 menos, casi menos quizás. Sí, son diferencias. Y me imagino que el fiscal es el que mejor gana. Bueno, no sé, yo tenía ese dato aquí, pero creo que lo dejé en otro folder, tenía ese cuadro comparativo, y son de las cosas que yo quiero. Bueno, yo no voy a pedir incrementos así, yo no quiero $10,000 que le bajen el sueldo y que le bajen el sueldo a la señora, que es un derecho adquirido también, ¿verdad? A la colega. Yo tampoco quiero que se asuste el ministro de Hacienda, como ya lo he dicho en otras ocasiones, no vamos a pedir grandes cantidades. Y me dice, aunque me las pidan, no tengo, me puede decir, ¿verdad? Porque tendrían que quitarle unas partidas a otros para dárnoslas a nosotros. Por ahí andaba un rumor que el que va a ser presidente, que va a asumir en noviembre, el presidente de la Asamblea, que el 6% que tiene la Asamblea se ha compartido también con el Ministerio Público. El Ministerio Público somos 3 instituciones, entonces yo aquí he llegado justo a tiempo para pelear también por mi personal para que sea dignificado su salario. Vamos a la última pausa comercial, ya regresamos. Continuamos, ya estamos en el último bloque, este es el bloque más corto de la entrevista. Procuradora, ¿hasta dónde quiere llevar usted a la Procuraduría en estos 3 años? ¿Cuál será su principal logro? Bueno, yo lo que les comentaba, primero dar una respuesta pronta, oportuna y eficaz a la población. Recuperar la confianza a la población para que acudan a esta Defensoría del Pueblo. ¿Han perdido la confianza o es una falta de conocimiento? Yo creo que las dos cosas, ¿verdad? Porque algunas vemos en las redes sociales y en algo, ¿verdad? Entonces, las dos cosas. Sin ánimo de polemizar, porque lo que yo quiero es construir y fortalecer procesos. Y lo que quiero, como les dije, construir una cultura de respeto a los derechos humanos, una cultura de respeto a toda la población en condiciones de vulnerabilidad y sobre todo construir una cultura de paz. La cultura de paz se habla que después de un proceso de guerra, como va a estar ahorita Colombia, ¿verdad? Que ya firmaron la paz. Pero nosotros hemos estado en un conflicto interno, no como hace 25 años, pero sí hay un conflicto. Entonces, yo creo que aquí todas tenemos que ceder. Si ustedes representaran diferentes instituciones, cedamos y coordinemos el trabajo, veamos cómo podemos salir adelante para sacar adelante al país todos, que todos caminemos de la mano, ¿verdad? Y lo que quiero es ejercer esa magistratura de conciencia, llegar a cada una de las instituciones y ver de qué manera podemos coordinar y a sumar esfuerzos para salir adelante. ¿Y cuáles podrían ser los casos emblemáticos para que usted siente ese precedente de que se puede coordinar, de que se puede salir adelante? ¿Qué casos le va a apostar? Yo no quiero tener así como casos como preferidos, sino que la población tenga confianza y acuda. Y de acuerdo a la situación que se presente, así como mis antecesores tuvieron su oportunidad, su momento histórico para tomar decisiones, ahora me toca a mí y de acuerdo a la coyuntura. Solo quiero decirlo en 30 segundos que yo voy a convocar a las mesas temáticas que funcionan a la Procuraduría y voy a crear una mesa de consejo consultivo para que analicemos Permanente. cuál debe ser el rol de la Procuraduría en el contexto actual y de esa forma ser más asertivo. Entonces, en ese sentido, en este contexto histórico, ¿qué decisiones me van a tocar a mí a sostener de acuerdo a la situación que se presente? Y lo voy a hacer con valentía, con compromiso y responsabilidad. Y el tema del cambio esta del nombre, finalizamos. el tema del cambio del nombre, ¿Cuándo ¿lo se va va a primero a consultar o a...? Yo lo voy a promover en la Asamblea porque esta Asamblea Requiere reforma Legislativa, constitucional. esta Asamblea Legislativa debe acordar, reformar la Constitución y la siguiente Asamblea debe ratificarlo para que se haga una realidad. Procuradora, de verdad que ha sido un gran gusto tenerla aquí. Nuevamente, nuestras felicitaciones por este mandato de 3 años. Le auguramos muchísimos éxitos y también aprovechamos para ofrecerle este espacio. Siempre que usted quiera comunicar algo, pues es bienvenida. Muchas gracias. Ha sido un gusto para mí compartir con ustedes y decirle al pueblo salvadoreño que esta Defensora del Pueblo está para servirles. Acudan a la Procuraduría, estamos aquí para servirles.
Muy buen comercial. Sí. Ana Checa, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Mañana el reprise de este programa de 7:30 a 8:30, siempre por Canal 33. Que tengan una feliz noche y que pasen un feliz fin de semana.